Irán escala la guerra. El mundo nunca será el mismo. Hasta entonces, el régimen de los ayatolás actúa en las sombras, peleando la guerra de Gaza por medio de un eje de milicias que ha construido durante décadas y que hoy rodean a Israel. En su lenguaje falsamente heroico, Teherán llama a ese sistema de mini ejércitos fanatizados del eje de la resistencia, y la guerra civil en Siria fue su mejor caldo de cultivo. Pero como Tel Aviv tiene de aliado a la primera potencia militar del planeta, Irán debe calibrar los golpes que infligen sus milicias. Para ello ya han atacado varias veces objetivos estadounidenses en la región. La intención detrás de cada ataque es controlar la escalada, que debe incrementarse según los tiempos de Irán y no de sus oponentes. Teherán también quiere controlar la respuesta de Washington, impedir que desate todo su poder y que deje de contener a Israel. La verdad es que, incluso si la actual guerra con Hamás se detuviese, Irán quiere que el conflicto se prolongue mediante ataques de sus otros grupos subordinados en una guerra que solo se detendrá si logra destruir a Israel. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué Biden presiona a Israel para que haga pausas humanitarias? No tan sorprendentemente, uno de los llamados a que Israel haga pausas humanitarias en sus ataques ha provenido de Estados Unidos. Docenas de otros países han hecho, infructuosamente, llamados similares de forma directa o a través de la ONU. Otras peticiones de Washington a su aliado incluyen no reocupar Gaza permanentemente y permitir a los gazatíes desplazados desde el 7 de octubre que retornen. Estos llamados lucen contradictorios cuando se constatan los dos grupos de portaaviones estadounidenses desplegados en el Mediterráneo y el Océano Índico, más el masivo suministro de armas a Israel. Entonces, ¿qué está pasando? Estados Unidos no cuenta con otro socio como Tel Aviv en la región. Eso no cambiará. Lo que se pierde de vista es que Washington también necesita socios árabes estratégicos. Esto se explica porque las necesidades estadounidenses en Oriente Medio van más allá de socorrer a su aliado histórico. Entre las necesidades estratégicas de Washington en esa parte del mundo destacan: mantener el suministro de energía a precios razonables, mantener la seguridad de las vías marítimas para el comercio, la seguridad de toda la región, sus vínculos con Irán, contener a China y a Rusia. De esa lista, el primero y los dos últimos ítems son los más importantes, porque el papel de Estados Unidos en Oriente Medio hoy depende de cómo se configuró su relación con Teherán después de la Revolución Islámica y por el fin de la Guerra Fría. Peor aún, ambos factores están entrelazados. Las guerras en Afganistán e Irak solo hicieron más fuerte a Irán, al mismo tiempo que lo acercaban a Rusia. Luego, las necesidades militares de Moscú, después de haber agredido a Ucrania, solo hicieron que se cementara más el bloque ruso-iraní. Antes, la victoria de Assad en Siria debilitó aún más a Estados Unidos en la región y sumó más fuerza a Irán. Como si toda esta lista de reveses no fuese suficiente, China, un actor desconocido hasta hace poco, aumentó su influencia en la región precisamente, asegurando una normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Tal vez sea esta la muestra más clara del menguante poder de Washington sobre su antiguo aliado saudí. Por vía de la OPEP+, Rusia también logró un entendimiento con los países árabes, que desplazó la influencia de Estados Unidos a la hora de tratar de moderar los precios de la energía. Por todo eso, más las elecciones del año que viene, la Casa Blanca debe aparecer como un mediador capaz en Oriente Medio y no como el ciego aliado de Israel. Irán mueve a sus grupos en Siria e Irak para que empiecen a escalar en contra de Israel. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica tienen a su mando una miríada de milicias que operan como proxies. La más letal y antigua es Hezbollah, que tiene su base en Líbano, pero durante años, la Guardia Revolucionaria construyó un ecosistema de milicias en Siria e Irak. Estos grupos son comandados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y ya han empezado a movilizarse para escalar la guerra contra Israel. El 22 de octubre se estableció un salón de operaciones conjuntas en los Altos del Golán, que reunirá a la Guardia Revolucionaria y a sus proxies. El especializado medio Foreign Policy explica que, de todo el ecosistema de milicias pro-iraníes en Siria, hay dos particularmente bien armadas y adoctrinadas, diseñadas desde el principio para atacar a Israel: la Faith Millón afgana y la Zaina Billon pakistaní, ambas milicias chiitas. Los dos grupos han pasado bajo el radar, pero su propósito, capacidades y proceso de creación sirven para entender el mecanismo que usa Irán para tratar de someter a Oriente Medio.
Ambas milicias se formaron durante la Guerra Civil Siria. El levantamiento contra Bashar al-Assad sirvió para impulsar la creación de milicias pro-iraníes, al mismo tiempo que desarrollaba su nueva doctrina militar. Desde entonces, Siria ha sido el núcleo del así llamado eje de la resistencia iraní, constituyéndose en la principal arteria para que lleguen las armas y el financiamiento a Hezbollah. Sin la debacle siria, hoy no veríamos lo agresivo del expansionismo militar iraní. Lo curioso es que no fue sino hasta 2013, cuando era muy posible que cayera Assad, que Irán se involucró decisivamente en Siria. Luego está Irak, en un error terrible, que nunca estuvo en la mente de sus estrategas. La guerra de 2003 solo sirvió para que Irak cayese en la órbita de Irán. Cuando Estados Unidos desbandó al ejército de Saddam Hussein, solo creó un vacío que Teherán se apresuró a llenar aprovechando la terrible guerra intestina entre suníes y chiíes, que siguió a la caída del dictador. En cierto sentido, Irak sirvió para que Irán viese las posibilidades de crear milicias en un país devastado usando a los desplazados y a los huérfanos de la guerra. Una década después, Siria le brindaría esa oportunidad. Después de las visitas de Ghani a Siria, se han llevado a cabo 40 ataques con misiles a las bases estadounidenses en Siria e Irak para probar qué tanto escalaría Estados Unidos el conflicto. La inteligencia estadounidense reporta que Esmail Ghani, también conocido como Ismail Ghani, el responsable de las milicias proxys de la Fuerza Quds, ha visitado Siria varias veces desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre. Casi inmediatamente, las milicias ejecutaron más de 40 ataques con misiles y drones contra las fuerzas estadounidenses en Siria e Irak, para probar la respuesta de Washington y controlar la escalada. Junto a los ataques, las milicias se han movilizado hacia la frontera con Israel. En particular, la unidad de élite de Hezbollah, la fuerza Radwan, se ha desplegado en Siria, cerca de la frontera. Estados Unidos respondió a los primeros ataques bombardeando posiciones en el este de Siria, usadas tanto por la Guardia Revolucionaria como por sus proxies, pero eso no detuvo a los iraníes y sus aliados. Luego, Washington continuó con ataques en el oeste de Irak, ataques que tampoco sirvieron para detener a Irán, en un indicio de que Estados Unidos no está logrando disuadirlo. Lo que vemos en el terreno confirma la estrategia adjudicada a Irán, en el sentido de que la guerra será prolongada, sin importar si jamás negocia con Tel Aviv. Por otra parte, lo que modera los ataques de las milicias apoyadas por Irán contra objetivos estadounidenses no es la respuesta inmediata de Washington, sino la posibilidad de una mayor escalada. Así, Teherán se asegura de continuar hostilizando las fuerzas de lo que llama el Gran Satán, pero sin arrastrarlas a una guerra a gran escala todavía. Como sea, lo cierto es que la guerra entre Israel y Hamás ya involucra a Siria y a Estados Unidos, aunque en un conflicto actual de baja intensidad. Lo que no se sabe es por cuánto tiempo continuará así, ya que Estados Unidos ha mandado más tropas al área armadas con baterías Patriot, THAAD y Avenger. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha sido claro al decir: Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y sus intereses. En Teherán, cuentan con ello para seguir desangrando a Israel. Una cumbre de 57 estados árabes e islámicos concluyó que la invasión de Gaza es un crimen de guerra, no un ataque de defensa. Como estaba en todos los cálculos, la guerra también se pelea mediante una ofensiva diplomática que ha aglutinado a todo el mundo árabe y musulmán detrás de una petición de alto al fuego. Al mismo tiempo, queda clara la voluntad de este grupo de países de debilitar a Israel, usando a los refugiados palestinos, como ha sucedido desde el Nakba. Este grupo también llamó a la invasión de Gaza un crimen de guerra y pidió que entrase ayuda y cesase la venta de armas a Israel. El que el anfitrión de la cumbre haya sido Arabia Saudita sella el que se haya logrado uno de los objetivos del ataque del 7 de octubre, descarrilar el acercamiento de Riad a Israel. Sin embargo, otras iniciativas de la cumbre muestran sus limitaciones. Una de ellas es un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que emita una resolución vinculante que detenga lo que denominan la agresión israelí en Gaza. Todos los países reunidos saben que eso no sucederá y que no hay forma de presionar a Washington en esa instancia, por lo que el pedido luce simbólico. Un comentarista de Al Jazeera abundó en el punto en el momento que explicó que, cuando se ve el comunicado de la cumbre, se tiene la sensación de que los líderes árabes y musulmanes no tienen un mecanismo para presionar un cese al fuego y un corredor humanitario. Pese al número de líderes que atendieron el llamado, no estuvieron presentes todos los líderes árabes y musulmanes del mundo, debido a las fracturas que aún persisten entre la Umma o comunidad de creyentes. Esa es una debilidad que se refleja en lo flojo del acuerdo final, pese a la calificación de crimen de guerra para las acciones israelíes, y que es aprovechada por Israel, que no percibe como una amenaza a la cumbre en sí. La única concesión a Tel Aviv fue el llamado a la liberación de los rehenes en manos de Hamás. Mientras más avance Israel en Gaza, más fuerte será la respuesta de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La destrucción no deja verlo, pero Irán está peleando una guerra de precisión, en la que cada golpe de sus proxies está diseñado para que sea respondido de una forma y no de otra. La escalada pareciera moverse un paso a la vez y depender del avance israelí en Gaza. Esto lleva a pensar que, si surge la posibilidad de que Hamás sea derrotado, veremos el despliegue total de las milicias proiraníes. Por más destrucción que hayamos visto en lo que va de la guerra, un comandante de la Guardia Revolucionaria reveló que la Operación Palestina solo es el comienzo del movimiento del eje de la resistencia para destruir a Israel. El próximo paso podría ser activar a Hezbollah desde el Líbano, a una escala mucho mayor que los tímidos escarceos que hemos visto hasta ahora. Luego también podrían aumentar los ataques desde Yemen, donde los hutíes ya le declararon la guerra a Israel y han lanzado un puñado de cohetes y drones, pero con potencial para causar mucho más daño. El último paso sería el involucramiento total de las milicias que operan en Siria e Irak, no solo contra las posiciones estadounidenses, sino y sobre todo contra Israel. Así, Siria sería el último avance de lo que empezó el 7 de octubre, cuando ya toda la región arda. Israel debe demoler los túneles de Hamás. Para Foreign Affairs, demoler el sistema de túneles de Hamás, el llamado Metro de Gaza, es más importante para Israel que matar a sus cabecillas. No hay precedentes para lo que trata de hacer Israel en Gaza, destruir la red de túneles, al mismo tiempo que mantiene a sus tropas a salvo en la superficie. Peor aún, todo el aparato militar de Hamás está resguardado en estos túneles que, en lo que es un crimen de guerra, usan hospitales y escuelas en la superficie como protección. Nada de esto se compara con la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial, la batalla de Iwo Jima, o con la guerra de ratas en Vietnam. En ninguna de estas ocasiones había rehenes en los mismos túneles que hay que destruir. De ahí el delicado balance que deben conseguir las fuerzas de defensa israelíes. A su favor, Israel tiene la envergadura y capacidad de su ejército, aunque no se puede perder de vista que la misma red de túneles ha reducido la asimetría con Hamás. Para la revista antes mencionada, mantener la supremacía estratégica pasa por evitar el combate subterráneo. Por eso, se sostiene que el objetivo de destruir el metro de Gaza es más bien una tarea de la Fuerza Aérea que de las tropas de tierra. Claro, la objeción es inmediata. Las bombas antibúnker no pueden alcanzar toda la infraestructura subterránea de Gaza, que además se ve limitada por la presencia de, al menos, 200 rehenes. Para eliminar esos restos, quedan las tropas de tierra, así como para recolectar información para los aviones y drones, y liquidar a los líderes de Hamás que sobrevivan a los bombardeos. La historia militar indica que esto será tristemente largo y sangriento. Primero, como adelantábamos al inicio de esta guerra en entregas anteriores, no hay forma de obtener los objetivos militares israelíes sin matar civiles. Los 11.000 muertos que se contaban mientras hacíamos este video no dejarán de aumentar a menos que la ofensiva se detenga del todo. Es el mismo escenario de Mosul, en Irak, y de Raqqa, en Siria, en la lucha contra el Daesh. Ya Estados Unidos lo vivió y lo vivió Rusia, desde una perspectiva diferente, en Siria. La guerra de Siria en el 2012 llevó al ayatollah Ali Khamenei a declarar yihad en contra de Occidente e Israel, para así poder radicalizar a más jóvenes. Ya explicamos que la intervención iraní en la guerra civil siria, más la rusa, ayudó a mantener la cabeza de Assad sobre sus hombros, pero en ese proceso hubo un punto de inflexión, en 2012, cuando Khamenei llamó a una guerra santa para defender los santuarios santochiíes. Como para Khamenei, esos lugares estaban bajo el ataque de lo que llamó un eje que incluía a Israel y Estados Unidos. Siria pasó a ser una base de su guerra contra estos dos países, sin importar la motivación original de proteger a Assad. En su momento, Occidente ignoró ese llamado a la yihad, pero sin ese componente ideológico no es posible entender la actual guerra. Primero, porque sirvió para expandir por toda la región la forma iraní de entender al mundo. Al hacerlo, el relato iraní no dejó espacio para ninguna otra versión, ni siquiera la de otros países musulmanes, no digamos la de los valores occidentales de liberalismo y democracia. Pero es que ni siquiera Arabia Saudita tuvo el poder de influir con sus ideas en la región para disputarle influencia a su adversario persa. Por eso, la única salida saudí fue plegarse a Irán y condenar la respuesta israelí al ataque del 7 de septiembre, a pesar de que había entrado en conversaciones con ese país para normalizar relaciones. Segundo, impuso que la única motivación para la guerra tenía que ser religiosa, no política, cuando puso en evidencia la debilidad del ejército de Assad y de otros grupos que lo apoyaban al inicio de la guerra civil. La eficacia iraní en la plaza de Siria hizo creer a Khamenei y a los comandantes de la Guardia Revolucionaria, como el asesinado comandante Hossein Hamedani, se debía al compromiso religioso e ideológico. A partir de ese momento, sus milicias tenían que compartir el credo fanático. Ello explica los recursos que invierte la Guardia Revolucionaria en radicalizar a sus miembros, pero también de dónde los recluta.
El objetivo es asegurarse de que las milicias no sean nunca grupos mercenarios que pelean por el apoyo material de Teherán, sino grupos cohesionados en torno a la idea de destruir a Occidente como supuesto mandato del Islam. De ahí que comandantes como Saeed Ghasemi haya puesto sus ojos en la población afgana refugiada en Irán, habiendo hablado con frecuencia de su deseo de crear un Hezbollah para Afganistán. Ahora tal vez tenga sentido la creación de la Fateh-Millón afgana y la Zainab-Millón pakistaní, formadas por muchos estudiantes de esas nacionalidades reclutados en la Universidad Internacional Al-Mustafa, en Qom, Irán. ¿Cuáles son los objetivos de la doctrina militar de Irán? Ya hemos respondido a esta pregunta a lo largo del video. Derrotar definitivamente a Israel mediante el desgaste. Luego de décadas de derrotas militares frente al Estado judío, el mundo árabe y musulmán parecía resignado. Lo que está haciendo Irán es irónico. Se ha erigido en el David de la historia bíblica, relegando a Israel al papel de Goliat. El David son sus milicias, de ahí que la doctrina se llame doctrina militar de milicias. Pero si cabe algo todavía más irónico es que Irán logró esta capacidad después de las más duras sanciones occidentales y de enfrentar el propio descontento de su sociedad por la represión y la depresión económica. Las sanciones contra Teherán se pensaron para degradar su capacidad militar nuclear. No obstante, resulta que el país desarrolló una formidable capacidad militar convencional que lo hace una amenaza peor que si hubiese desarrollado armas atómicas. Y puede lograr todos sus objetivos militares negando su participación, una dosis de cinismo que hace patética la situación de Occidente. Desde el 7 de octubre se sospechó de la participación iraní en el entrenamiento y financiamiento de Hamás, pero luego de más de un mes de guerra no hay nada concluyente y Teherán no ha sido acusado formalmente de nada. Esa suerte de invisibilidad es otro de los rasgos de su doctrina militar, específicamente fijado hace años en la intención de golpear sus enemigos sin que estos supieran con qué. En suma, los mecanismos y las ideas detrás de la doctrina militar iraní tienen dos objetivos adicionales a destruir a Israel: exportar la revolución islámica, apoyar los movimientos antiestadounidenses en todo el planeta. El mundo nunca será el mismo. Pese a las imágenes de soldados israelíes de la brigada Golani en el Parlamento en Gaza y su declaración de que Hamás ya no controla la franja, el ataque del 7 de octubre produjo un cambio terrible. Los israelíes ya no sienten que controlan a los palestinos. No sabemos por cuánto tiempo se mantenga esa sensación, pero Irán pondrá toda su capacidad a que nunca se evapore. Otro cambio obvio es el hecho de que Hamás y los otros proxies iraníes han logrado reducir la asimetría con respecto a Israel. Este país cuenta con los sistemas de armas más avanzados y el apoyo de la primera potencia militar del planeta, pero aún así no pudo evitar que miles de sus ciudadanos fuesen asesinados por las tácticas militares artesanales de Hamás. Otros rasgos del cambio que trajo esta guerra, todavía por concluir, es la constatación doble de que, en Oriente Medio, Irán es más fuerte que Estados Unidos. No hay dudas al respecto. Primero, Irán logró imponer su narrativa a toda la región, desplazando por mucho tiempo cualquier idea moderada que lleve a una convivencia pacífica con el Estado israelí. Teherán ha conseguido imponerse por encima de la misma Arabia Saudita, obligándola a congelar su acercamiento con Israel y a enterrar su tesis de paz y desarrollo junto a los judíos. Y lo ha logrado usando milicias o guerrillas subnacionales, no un ejército. Para tener una idea del cambio, hay que compararlo con Estados Unidos, que durante años ejerció influencia en la región mediante ejércitos, el suyo, el saudí, el jordano y por supuesto el israelí. Toda esa capacidad, se sabe hoy, puede ser sobrepasada por grupos de militantes profundamente ideologizados. Otros cambios dependerán de cómo termine esta guerra y de su influencia en lo que pasa en Ucrania. Ya hemos visto cómo Ucrania desapareció de los medios y también hemos oído los rumores sobre cómo sus aliados estarían forzando a Zelensky a aceptar una negociación desventajosa con Rusia. Si la guerra en Ucrania termina con una derrota para Kiev o con una cesión de su territorio, el mundo podría cambiar más de lo que podemos imaginar. En otros videos te hemos explicado cómo China está muy atenta a lo que pasa en Ucrania, preparando lo que se cree su inevitable invasión de Taiwán. La derrota de Ucrania, o al menos la imposición de la mutilación de su territorio, podría darle a Pekín la seguridad de la que carece hoy para tratar de anexarse la isla por la violencia. Todo eso sin contar con el envalentonamiento de un Putin victorioso. Este curso de acción pondría a sus dos adversarios estratégicos en colisión directa con Estados Unidos, una posibilidad que solo podemos elucubrar, pero cuyos resultados en realidad no estamos listos para imaginar. ¿Por qué las Naciones Unidas son un fracaso? Las Naciones Unidas tratan de regir hoy un mundo para el que no fueron creadas, y lo hace con mecanismos que solo sirven para que los países con poder se salgan con la suya.
La misma región de Oriente Medio es un recordatorio de la inoperancia de la ONU, casi desde su creación, desde 1947, cuando se votó la partición de Palestina. La ONU ha enfrentado guerras en Oriente Medio, sin poder hacer nada para detenerlas. El patrón se ha repetido por décadas. Primero, Estados Unidos usa su poder de veto para impedir cualquier resolución en el Consejo de Seguridad contra Israel. Luego, los países árabes sublevan al tercer mundo en la Asamblea General para hacerse con una victoria simbólica que no modifica en nada las condiciones en el terreno. Sin embargo, esta vez parece haber algo diferente. La brutalidad de Hamás primero y el número de muertos en Gaza después han provocado un pesimismo extendido entre los mismos funcionarios de la ONU sobre el futuro de la organización. Ese pesimismo es un síntoma de que ellos mismos se reconocen inútiles para ayudar a enmendar la cada vez más deteriorada seguridad mundial. Esta sensación tiene más de un año recorriendo las sedes de la ONU en Nueva York y Ginebra, luego de que fracasara en detener la agresión rusa a Ucrania. Es solo que esta vez la guerra en Gaza podría ser un golpe de gracia a la credibilidad de la ONU. Los medios más poderosos para pelear guerras no son las armas, sino las ideas que animan a los combatientes. En la actual guerra en Gaza se enfrentan dos ideas, la de la sobrevivencia de la comunidad judía y la de su destrucción. Sin importar el número de misiles y balas, el valor o la ceguera que atenta contra la propia existencia, esta guerra, que en realidad es solo una batalla más en una guerra mucho más amplia, solo será ganada por una de esas ideas, la que resulte más fuerte. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo Irán escala la guerra. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.